Muy bien, pues nada, vamos a orar, buscar al Señor para que sea un mensaje relevante. Siempre la Escritura es un mensaje relevante para nosotros. El texto bíblico, todo él es el consejo de Dios. Y entonces la única cosa es que nosotros tenemos que estar bien atentos a la palabra del Señor y ser hacedores de ella, dice la Escritura. Y a veces cuando recomiendo un buen libro, alguien me pide, oye, recomiéndame un buen libro. Entonces, o me piden consejo para un libro para alguien. Y digo, bueno, la clave no está en comprarlo, está en leerlo. Porque si no lo lees, evidentemente no tiene ningún valor y un beneficio para aquel. Pues esto es igual. Si no abrimos la palabra de Dios, si no le prestamos atención, si no obedecemos la palabra, pues al final no tiene ningún beneficio para nosotros. Bueno, normalmente no estamos grabando las predicaciones libres que tenemos en el verano, pero me he tomado la licencia porque creo que es un tema importante para la Iglesia y me gustaría que otros que están de veraneo también lo pudieran ver en YouTube, donde estará colgado. Y entonces nos vamos a ir a Ezequiel 22 y vamos a ir repasando un poquito de lo que está pasando en este momento de la historia del pueblo de Dios. Como hemos sabido en los profetas menores, pues el pueblo de Dios estaba a punto de ser esparcido, no destruido, pero sí esparcido, vencido, disperso por las demás naciones. Y el Señor siempre tiene una promesa de redención al final, porque si el pueblo hubiera sido destruido completamente, eso habría sido imposible, porque de ese linaje, del linaje de Abraham, del linaje de David, de ese linaje vendría el Salvador del mundo, Jesucristo. Y entonces el Señor se asegura que hay un remanente fiel, un remanente del cual vendrá el Salvador un día al mundo. Y nosotros sabemos que por la historia esto pasó, pero sobre todo sabemos por nuestro testimonio que esto es así, porque Jesús realmente vive en nosotros, los que hemos creído en Él. Podemos sentirlo. Y en esto estaba el pueblo. El pueblo estaba en una situación desastrosa, completamente apartado de las leyes que Dios le había dado. Y no voy a leer todo el capítulo, porque tengo otros textos bíblicos respecto de esto. Pero sí me gustaría que me acompañarais en Ezequiel 22, desde el versículo 1, y fueron mirando algunos versículos para que nos dé una pista, que como ya sabéis, la depravación del pueblo era límite. Y dice así la palabra del Señor, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo a Ezequiel, profeta de Dios, tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años, por tanto te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Y habla ahí en el versículo 5 de las naciones se van a dar cuenta y se van a burlar, se reirán de ellos, ¿no? Fijaros, se van a reír
Van a hacer burla de la nación escogida por Dios. Versículo 6. He aquí los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti, mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo, has profanado, calumniadores hubo en ti para derramar sangre y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades, la desnudez del Padre descubrieron en ti y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre, precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste. Dice el final del versículo 12, y te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Y el versículo 13, he aquí, batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, a causa de la sangre que derramaste en medio de mí. Y ahí el versículo 15 dice, te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Y bueno, sigue todo el texto hablando precisamente del pecado del pueblo de Israel, pero quiero llegar al versículo 30. Y mira que el Señor buscó, nos dice aquí, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Bueno, entonces este es el versículo clave. Lo otro era para que entendierais un poco del contexto de lo que estaba viviendo el pueblo del Señor. Realmente es espeluznante lo que nos dice en este capítulo 22, porque nos habla de todo tipo de pecados. El Señor les había dado una ley y despreciaban toda la ley de Dios. Y llega un momento en el versículo 13 que, como hemos dicho, el Señor bate sus manos en señal de que hasta aquí hemos llegado. Este es el punto final. Y como hemos visto, las palabras más repetidas son derramamiento de sangre, violencia extrema, abominaciones, entre ellas las sexuales, idolatría por todos lados, profanación, habla de escoria, opresión hacia el pobre, el extranjero, la viuda, el huérfano, que eran los que el Señor trataba de proteger en su ley. Y este era el contexto en el que Ezequiel vivía cuando el Señor habla de juicio. Y hablando de brecha, esta palabra que sabemos cuando los niños se caen y se hacen una brecha, pero la palabra viene de los muros defensivos y las fortalezas del Antiguo Testamento, que se diseñaban de una manera particular. Y cuando visitamos un castillo, cualquiera de ellos, vamos a ver que hay estos cuadraditos así, por un lado, esas no son las brechas, pero también hay como unas ventanitas en muchos de los sitios de la fortaleza, ¿vale? Y eso son brechas. En vez de tener una muralla completamente diáfana, sin ninguna abertura, los hacían así por una sencilla razón, que aunque pudieran parecer una debilidad, era una fortaleza, porque permitían que las personas encargadas de estar en la brecha se pusieran delante de esos huecos, ¿vale?, en la fortaleza, y permitían que, siendo los primeros,
en la defensa, digamos, de la estructura del castillo, de la fortaleza, pues alertaran, además de los centinelas, alertaran de los ataques del enemigo. Entonces, había unas personas que tenían la función de ponerse en esas brechas, ¿vale? Tenían la labor de anticiparse a la llegada del enemigo. Estaban allí y entorpecían la primera fase del asedio de la ciudad. Y alertaban a todos los habitantes a ponerse en el lugar de defensa. Cada uno a su puesto, ¿no? Cada uno estaban bien organizados y si hacían bien su función, si esta gente que estaba en la brecha hacía bien su función, había muchas más posibilidades de que la defensa de la ciudad resultara bien. Y el profeta Ezequiel usa este simbolismo. Era algo muy práctico, que el pueblo sabía, ¿vale? Para referirse a una cosa. La persona que está en la brecha representaba al pueblo delante de Dios. Era una persona escogida por Dios, puesta por Dios en el pueblo para hacer una labor de estar en la brecha delante de Dios, a favor del pueblo. Y hay creyentes que son llamados a ponerse en la brecha. Es una función que Dios ha escogido para ellos. Y me gustaría que fuéramos a Génesis 18, viéramos un ejemplo. Es un texto muy conocido por lo realmente particular que es. Génesis 18, 23 a 33. Génesis 18, estamos situados. Vamos a empezar con el versículo 20. Dice, entonces Jehová le dijo a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, dice ahí. Vale. El versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Y esto está hablando de la destrucción de Sodoma, ¿vale? Una ciudad de pecado terrible. El pecado era un clamor tal que había llegado al cielo y el Señor dice, bueno, voy a actuar. Y versículo 25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Se atreve Abraham a decirle al Señor esto? A mí me llamaba la atención muchísimo, durante muchos años este texto me ha llamado la atención por el atrevimiento de Abraham, que le dice, no hace, el juez de toda la tierra no va a castigar, va a destruir a justos con injustos. Bien, y el Señor le dice, si hallare en Sodoma, versículo 26, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Bien. Y con cierto temor, pero sigue, por si hay menos de 50 justos, en el versículo 27 al final dice, aunque soy polvo y ceniza, dice Abraham delante del Señor Todopoderoso, hablando a él, quizá faltarán de 50 justos 5. Es decir, puede haber 45 justos. ¿Destruirías por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo el Señor, no la destruiré si hallare 45 justos. Vale, vamos al versículo 30. Y otra vez, como pidiéndole perdón al Señor,
por el atrevimiento. Versículo 30, y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare. Quizá se hallarán 30. Y dice el Señor, no lo haré si allí hay 30. Bien. Versículo 32. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizá hallarán allí 10 justos. Y el Señor dice, no la destruiré, respondiendo por amor a los 10. Y Jehová se fue. Realmente este es un ejemplo de ponerse en la brecha. Cuando un creyente se pone en la brecha, se pone en riesgo. En este momento, Abraham se atrevió a interceder por los justos de Sodoma. Y como veis aquí, el Señor actuó con mucha paciencia, porque no había ni 10 justos. No había ni 10 justos, y Dios lo sabía. Aquel que se pone en la brecha, que se pone en el agujero para estar atento y llamar a los demás y levantar la voz, se pone también en peligro, porque puede recibir una flecha. Está en un lugar también de peligro, pero somos llamados a estar en la brecha. Vamos a ir ahora a Éxodo 32, 30. Éxodo 32. Y nos vamos a encontrar con otra situación también para que podamos entender. Y esto fue, para ponernos en contexto, Moisés subió al monte, ¿vale? Y en su mano, ya en el versículo 15 de Éxodo 32, nos dice que Moisés volvía de estar en la presencia de Dios, volvía trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio. Las tablas eran obra de Dios, versículo 16. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, versículo 17, alarido de pelea hay en el campamento. Y Moisés respondió, versículo 18, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Bien, este es el contexto, ¿vale? Y nos vamos a... Bueno, un poquito antes para que veáis lo que pasa, versículo 25 en adelante, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Pero todos los demás estaban allí a su cosa. Y dice el versículo 28 que a espada los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Cayeron a espada. Versículo 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Y fijaros si se pone en peligro Moisés delante del Señor. Versículo 32 dice, porque le pide ni más ni menos que habiendo hecho ese becerro de oro, mientras él estaba en la presencia de Dios, pide
que perdone el pecado del pueblo, y si no, eso es ponerse en la brecha, hermanos. Si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. A él le importaba el pueblo, no le importaba. Estar en la brecha es una renuncia también. Pero la consecuencia del pecado, y esto nos sirve para todos, siempre hay consecuencia del pecado. Hemos visto los que murieron allí en Génesis. Y el versículo 35 nos dice, y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. La consecuencia del pecado siempre llega. Dios no da por inocente al pecador. Otro caso, hay una plaga terrible que se llama mortandad. Nos vamos a ir a Números capítulo 16. Números capítulo 16. Bueno, si hemos leído, que seguramente algunos conocen la historia, pero ahí hay una rebelión de parte de Coré. El capítulo 16 en adelante, lo podéis ver. No vamos a entrar en ello porque hay otra rebelión posterior. Fijaros que los hijos de Coré son tragados por la tierra completamente. Entonces, Dios pide que se aparte toda la gente de las tiendas de los hijos de Coré, y de repente la tierra se traga a todo. Se traga todo, sus tiendas, sus pertenencias, sus animales, todo. ¿Por qué? Por un pecado en contra de la ley de Dios. Querían no solamente ser levitas como eran, sino querían ejercer el sacerdocio. Y esto no era para ellos. Entonces se empeñaron y por eso vino el juicio. Pero fijaros que hay otro momento, en el versículo 40 en adelante, que también es muy cruento y difícil. Y dice el versículo 40, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño, Números 17, versículo 40. Números 16, versículo 40. Vale. Y dice el versículo 40, en recuerdo para los hijos de Israel, para que tuvieran en mente aquello que había pasado, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según lo que dijo Jehová por medio de Moisés. Vale, esto era algo que debería aprender el pueblo de Dios. Y al día siguiente, versículo 41, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Así que nada más ser testigos de aquel juicio de parte de Dios, entre ellos, al día siguiente, este pueblo orgulloso, pecador, se ponía a murmurar contra Moisés y Aarón. Y Moisés y Aarón, versículo 42, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés
diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y fijaros, Moisés había empezado ya el juicio. Por un lado, mientras ellos estaban con el Señor, rendidos a sus pies, dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto, corre a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces Aarón fue corriendo, que se las pelaba, ¿vale? Versículo 47. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700. Así que Aarón se puso en la brecha por el pueblo. Es fuerte, ¿eh? Entre los vivos y los muertos, para calmar la ira del Señor en aquel momento por el pecado del pueblo. El mismo Señor Jesús se puso también en la brecha para que la fe de Pedro no fallara en medio de la gran prueba que tendría que vivir. Y lo hallamos en Lucas 22, versículos 31 y 32, donde pasamos a veces muy rápido por las hojas de la Biblia y realmente no nos damos cuenta de la profundidad de lo que le está diciendo el Señor aquí. Pero lo que le dice el Señor Jesús a Pedro, Lucas 22, 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor Jesús se puso en la brecha por Pedro y por la iglesia, porque el diablo quería zarandearles como a trigo. Zarandearles como a trigo no es algo liviano. Y igual que puede pasar en nuestras vidas, que seamos zarandeados, tenemos al Señor Jesús intercediendo por nosotros para que nuestra fe sea fortalecida. Y encontramos dos importantes verdades que podemos sacar de este texto del profeta Ezequiel. La primera es que Dios nos ha concedido un privilegio sacrificado. Nunca lo olvides, porque hay que pagar un precio. Y a veces un precio alto. Es una gran responsabilidad y es ocupar lugares en la brecha para interceder por situaciones que no van a cambiar salvo por medio de la oración ferviente de los hermanos, de sus santos, de un hermano en particular que clama a Dios en medio de miles. Y eso es ponerse en la brecha. Tenemos en el Nuevo Testamento un ejemplo también que nos relata Pablo en Colosenses 4, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere.
Allí había una columna en esta iglesia de Colosas. Era un ejemplo de ponerse en la brecha, orar encarecidamente por sus hermanos en la iglesia. ¿Para qué? Un propósito. La oración de este hermano hizo que otros pudieran estar firmes, que fueran santificados, que tuvieran este temor del Señor de no pecar y completos en todo lo que Dios quiere. Y esa es la primera verdad, es que nos ha concedido ese privilegio. Primera verdad, y la responsabilidad de ponernos en la brecha por otros. La segunda verdad que podemos resaltar, y lo vemos en el versículo 30 de Colosenses 22, es que escasean las personas que están dispuestas a ponerse en estos lugares de riesgo, de peligro. Aquellos que salen al campo misionero en una tierra extranjera, donde predican el Evangelio a costa de sus vidas en muchas ocasiones. Aquellos que se atreven y que no se callan en medio de sociedades que les persiguen y siguen predicando el Evangelio. Pero también nosotros, en medio de nuestra sociedad, que nos ponemos en la brecha, ¿vale? Allí que somos valientes y compartimos el Evangelio con otros. Pero lo que nos dice Ezequiel aquí es que escasean las personas que están dispuestas. El Señor dice a Ezequiel que en medio de la situación tan aberrante, desesperada en la que estaba el pueblo de Dios, no encontró ni una sola persona en la tierra que estuviera dispuesta a interceder por su pueblo para que no fuera destruido. Y esto es tremendo. Fijaros, cuando leí Ezequiel capítulo 22, que ya lo había leído en otras ocasiones, pero encontré que muchas de esas barbaridades de los pecados que cita este capítulo son comunes a la sociedad en la que vivo en este siglo XXI. Y siguen siendo necesarios estos creyentes que se pongan en la brecha para interceder por personas, para interceder por familias, para interceder por pueblos, naciones, para interceder por nuestra iglesia y por otras iglesias. Y hay alguna razón que no llegamos a entender, porque es verdad que aunque nos sentimos sabios algunas veces, y he dado con muchos que se sienten muy sabios en cuanto a la palabra de Dios, somos tan pequeñitos y tenemos una mente tan pequeña y finita para entender al Dios todopoderoso e infinito, que realmente deberíamos actuar con humildad. Pero frente al Dios todopoderoso, el Señor a veces escoge intervenir solamente después de que alguien decida clamar delante de su trono a favor de otros. Clamar, interceder, ponerse en la brecha. Y ahora, para nosotros, para la iglesia de Alcalá. El Señor te ha puesto en esta iglesia que necesita que te pongas en la brecha por tus hermanos, por la obra que representa este ministerio de hace tantos años. Y esto no solamente es una cuestión de los obispos, de los pastores, de los ancianos. Sabéis que he nombrado obispos porque son aquellos que se ponen a una altura para ver el peligro de dónde viene y cuidar la iglesia. Pero hay los obispos
que esperemos que hacemos lo que el Señor nos ha demandado hacer, y con mucha dificultad, porque somos pecadores igual, y a veces también podemos perder la visión y caer en pecado, pero están aquellos otros hermanos que se ponen en la brecha. Y si podéis pensar en una almena donde pueden estar aquellos que el Señor les ha dado la responsabilidad de velar por la Iglesia, y podéis visualizar también las brechas de una fortaleza donde estáis cada uno de vosotros o debéis estar. El Señor nos llama a esto, a estar en la brecha. Y es un mensaje urgente. Calentar el asiento no es el llamado aquí. Requiere compromiso. Y en la asamblea de este año, al principio de este año, os hablé de dar un paso adelante. Es decir, si te habías comprometido hasta aquí, ahora necesitamos que cada uno dé un paso más en el servicio al Señor. Es compromiso, es primero oración, como dijimos, porque esa es la manera, es en oración que somos los que están en la brecha. También es en compromiso con el Señor y su obra, es en servicio a los demás y es, como dije, esperar en Dios, sin ansiedad, haciendo lo que el Señor nos ha demandado hacer. Quizá nunca antes ha sido tan necesario, no quiero alarmar nada, pero quizá nunca antes ha sido tan necesario que te pongas en la brecha. Jesús se puso en la brecha por ti. Fíjate, lo personalizo en ti. Ibas a recibir un golpe mortal, porque lo merecías, por tu pecado, porque eras culpable. Hemos visto lo que Dios hace, la ira de Dios contra el pecado y los pecadores. La palabra de Dios claramente dice que la paga del pecado es muerte, y es lo que merecíamos. Ibas a recibir un golpe mortal. Pero Jesús se puso en el medio, Jesús se puso en la brecha, y no es que no recibió el golpe, lo recibió. Él tuvo que morir, ser apaleado, escupido, ensangrentado, lacerado, derramó su sangre y lo hizo por ti. Y se puso en la brecha, se puso en el medio de aquella situación. ¿Te pondrás tú en la brecha? En estos días supongo que todos habéis puesto la tele y habéis visto algo de los Juegos Olímpicos. Y me llamaba mucho la atención el compromiso a veces de los propios equipos entre ellos, ¿no? Para ganar. A veces eso es un compromiso individual que se nota en sus ojos, en su mirada, en su concentración, en lo que van a hacer, o es un compromiso colectivo. Están todos a una para llegar a cumplir con la meta. ¿Seremos menos que estos que solamente corren por un premio que es una medalla? ¿Seremos menos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Me gustaría decirte la verdad. Esta no es una iglesia
para calentar asientos. Es una iglesia para vivir la fe y vivir la palabra. Y con todo temor también por alguien que es débil, pues quiero animaros hoy a estar en la brecha, a dar un paso más, un paso más. Estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que es digno, absolutamente digno. Merece nuestro servicio, merece nuestra entrega hasta el final. Espero que este no sea una predicación más que entra por aquí y sale por aquí, como tantas y tantas, obviamente, que se predican y que luego no nos acordamos de ella. Recuerda estar en la brecha, en el agujero allí, que parece que es una debilidad, pero es una fortaleza, porque el Señor te tiene ahí para clamar por otros, para alertar a otros, para trabajar en servicio de otros. Esperemos que así sea. Vale. Vamos a dar gracias por su palabra. Señor, te queremos dar muchas gracias por tu palabra, Señor, y pedimos por nuestra iglesia local aquí en Alcalá. Señor, tú conoces nuestra historia muy bien, conoces nuestras victorias, nuestras derrotas, pero Señor, sí queremos un compromiso mayor contigo. Queremos consagrarnos realmente a ti. Queremos tomar la espada para luchar valerosamente en medio de un mundo de tinieblas. Queremos cruzar las manos para interceder por otros en oración. Queremos, Señor, servirte desde el sitio que parece más pequeño, pero es necesario la iglesia también, hasta el sitio que parece más elevado, pero es servirte. Queremos servirte, Señor. Ayúdanos a hacerlo de corazón para ti. En el nombre de Jesús. Amén.